Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarles. Solo estoy chequeando aquí en que ya estemos en línea y vamos a comenzar un programa más de Sustentados. Solo déjenme chequear. Si ya estamos conectados para empezar. Bueno. Ya estamos en línea. Bueno. Mil disculpas, pero estamos aquí utilizando nueva tecnología. Entonces, aquí estoy chequeando que ya estemos. Saludos a todos quienes estén conectados ya viendo. Aquí estoy iniciando también en el Instagram. Y empezando, saludos a quienes nos miran en Instagram, saludos a quienes nos miran en Facebook y saludos a quienes nos miran en YouTube. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante, muy bonito, muy complejo también. Hoy vamos a hablar de qué hacer cuando estamos cruzando o pasando por una separación o un divorcio. Todo matrimonio pasa por situaciones difíciles y es normal que haya momentos duros, que hayan conflictos, que hayan desavenencias, que hayan problemas con los hijos y demás. Pero el matrimonio, pues la vida matrimonial es complicada, no es tan fácil porque dos personas distintas están uniendo sus vidas, están iniciando un proceso nuevo donde tienen que adaptarse y muchas veces pues ese tema de la vida cotidiana, el paso del tiempo también puede ir enfriando la relación y pueden surgir también situaciones, como les decía, ¿verdad? Conflictos, momentos duros, problemas económicos, problemas con los hijos, etcétera, etcétera, que pueden ir pues haciendo que la relación se vaya como distanciando, se vaya enfriando. A veces estas situaciones pues nos pueden ayudar a aprovechar como pareja y poder pasar estas situaciones y superarlas juntos, pero muchas veces no es así. Los expertos aclaran que los problemas que conducen al divorcio la mayoría de las veces podrían solucionarse si se abordan a tiempo y con empeño por parte de las dos personas, ¿verdad? Por los cónyuges. Entonces, el divorcio o separación de una pareja pone fin a la unión y a la convivencia conyugal. Los divorcios son un tema complejo, son un tema difícil. Yo provengo de una familia, ¿verdad? De mi papá y mi mamá se separaron hace casi 20 años. Y unas situaciones bastante difíciles que nosotros atravesamos, que nosotros cruzamos. Pero también cuando uno llega a un momento de madurez, pues uno entiende que había muchas situaciones que eran difíciles en ese momento y quizá fue la mejor opción que mis papás no hubieran seguido juntos, ¿verdad? Eso yo lo puedo decir ahora. Y no estoy diciendo que nos divorciemos, o sea, estoy diciendo que hay a veces cuando los problemas, las fricciones, las situaciones son tan difíciles y son tan complejas que a veces la decisión de divorciarse, pues como en el caso que se dio mis papás, pues también es válida por la Biblia, entonces creo que fue la mejor opción, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros no lleguemos a ese punto. La mayoría de separaciones o divorcios se derivan de múltiples causas.
pero vamos a abordar aquí las más recurrentes. Los problemas de comunicación, ¿verdad? La mayoría de las veces no se hablan los conflictos en su momento y se van acumulando las quejas y van dando lugar a malos entendidos y situaciones. El punto número 2, las discusiones destructivas, faltas de respeto, opiniones contrarias destructivas, ¿verdad? No con el fin de ayudar, sino de destruir a la otra persona, hacerla sentir mal, creer que uno siempre tiene la razón, no saber ponerse en el lugar del otro, la falta de comprensión. El punto número 3, sentimientos de abandono, ¿verdad? A veces caemos en excesos de trabajo y por parte de uno de los cónyuges, la falta de interés por parte de la pareja hace que se deteriore la relación y que pues el otro sienta que está pues, pasando o cruzando un tema de abandono y de soledad. Punto número 4, la rutina. Hacer siempre las mismas cosas, ¿verdad? Hablar siempre de lo mismo. Empieza a haber falta de interés de lo que le pasa a uno con el otro. La monotonía y la falta de ilusión. Punto número 5, la decepción. Muchas parejas pues achacan los problemas de que pues pudimos haber tenido acarreado del pasado o los que tenemos ahora en este momento. Y también a veces caemos en el tema de que sienten que se casaron con una persona distinta a la que era la pareja y pues se sienten chantajeados psicológicamente, se produce una decepción por parte de quien perdió la admiración de una parte con la otra, ¿verdad? Y el punto número 6, que es el más crítico de todos, que son los problemas económicos. Es el principal problema, la principal causa por lo cual se dan los divorcios. Entonces es bien difícil. Todos los que estamos casados hemos experimentado en algún momento problemas con la pareja. Eso es normal. ¿Por qué? Porque como decíamos, somos dos personas que nos unimos, dos personas que traemos backgrounds diferentes o temas del pasado diferentes, fuimos constituidos, creados, programados de una forma diferente y nos unimos. Entonces vienen desavenencias, vienen situaciones, vienen problemas que a veces por la falta de comunicación no se toman en cuenta, no se hablan en el tiempo y caemos en problemas. Y las consecuencias de atravesar problemas de una separación o divorcio, pues hay tristeza, se cae en amargura, hay resentimientos, sentimientos de culpa de que quizás uno falló o que la pareja le falló al otro, ira, enojo, ansiedad, intranquilidad, envidias y depresión, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando en los últimos 3 programas de Sustentados, ¿verdad? Que todos los problemas, si no los sabemos manejar, caemos en la depresión. Si se tienen hijos, pues las conductas que se van a manifestar en los niños van a depender de la edad y la etapa pues, de desarrollo que esté pasando el niño. Los niños pueden tener alguna de las siguientes consecuencias, y aquí es donde vienen los temas que ya no tiene que pensar uno individual, sino pues pensar en nuestros hijos, ¿verdad? Que son producto del amor. Puede haberse alteración de la salud mental infantil, trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar, consecuencias en la vida adulta, ¿verdad? Mayor riesgo a patologías psiquiátricas, que eso es bien difícil, dificultades en las relaciones interpersonales y personas con mayor temor. O sea, muchos niños, y dependiendo de la etapa en la que los niños están, pues obviamente pueden llegar a ser personas que tengan mucho temor en su vida adulta y les cueste relacionarse con los demás. Bueno, entonces, esta es toda la parte que vemos como de estudio previo y ahorita ya entramos a lo que es la palabra. Entonces vemos entonces qué dice la Biblia que debemos hacer cuando atravesamos una situación. Muchas de las peticiones de oración que nosotros recibimos todas las semanas tienen que ver con el tema con el tema de la salud, con el tema de los problemas económicos. Entonces, estamos tratando de abordar temas pues, para que también todos los que nos están escuchando y a quienes llegan
estos videos que hacemos, pues sepan qué dice la Biblia y cómo actuar en función de la palabra del Señor. Bueno, el Señor espera que los que estamos casados pues cumplamos los votos que hicimos el día de nuestra boda. Pues como les decía, vienen muchos problemas y vienen muchas situaciones que vamos a ir pues viviendo y pasando mientras vamos teniendo pues nuestra vida conyugal. Pero el Señor en Génesis 2:24 nos dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Efesios, o sea, si acabamos de leer el Antiguo Testamento, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, y en Efesios 5, versículos del 31 al 33 dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Aquí se vuelve lo que se decía en Génesis. Entonces, aquí termina diciendo el misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea que Cristo nos ve, ¿verdad? O sea, ve el situación del matrimonio como Él ve a la iglesia. Entonces, aquí termina en el versículo 33, que es una parte de que quería recalcar, que dice: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces aquí vemos ciertas instrucciones, pero regresando al tema original, es que nosotros al casarnos nos hacemos uno, somos una sola carne. Entonces ya no somos dos. Y aquí es donde venían los problemas estos que les hablo del tema psicológico, porque dos personas se convierten en una. Y entonces que coincidamos en el actuar, que coincidamos en forma de pensar, que coincidamos en comunicarnos y todo, es bien complejo, es bien difícil, no es fácil. Mateo 19, versículo 3-6, aquí viene, esto lo dice Jesús. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús respondió: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. O sea que aquí es claro lo que Jesús está diciendo, cómo ve Él el matrimonio. Somos uno solo, ya no somos dos personas, aunque seamos en materia dos personas distintas, ahora somos unidos, uno, y lo que Dios une, no quiere el Señor que el hombre lo separe. Entonces Jehová considera que el matrimonio es una unión para toda la vida. Es una unión que solo termina cuando muere uno de los cónyuges. Esa es la forma en la que a Jehová le gusta ver el matrimonio. Primera de Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, ésta está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor, dice. Entonces el Señor odia los divorcios, ¿verdad? Al Señor no le gustan los divorcios, y es un tema aquí a veces un poquito polémico, porque a las personas es un tema difícil de hablar, ¿verdad? Porque dicen: no, entonces, pero si mi marido me maltrata o anda con otras mujeres, o yo tengo que estar con él y me tengo que sujetar. Entonces aquí vienen algunas cosas que vamos a platicar. Malaquías 2, versículos 15 al 16 dice: pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, y que hizo a este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, ¿qué motivo hay válido, qué motivos válidos encontramos nosotros en la Biblia para divorciarnos? El Señor detesta la inmoralidad sexual. Génesis 39, versículos del 7 al 10, dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Y no vamos a leer todo por el tema de tiempo, pero José no se metió con la mujer de su amo. Él se rehusó, y
lo que quiero leer aquí, esta parte es lo que quiero recalcar. Y dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me he rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a tener esta gran maldad y pecar contra Dios? Dice. Entonces José, si se dan cuenta, sabía que si se metía con la mujer de su amo, iba a pecar en contra de Dios y que iba a ser una gran maldad, dice ahí. Segunda de Samuel 11 versículos del 26 al 27 encontramos también, al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. A quienes no saben este pasaje de la historia, David salió a la terraza, vio a una mujer bañándose en la terraza contigua, le gustó, resulta que esta mujer estaba casada con otro hombre, y David mandó a este hombre a las primeras líneas enemigas en una guerra y se murió, o sea, lo mandó a matar, eran pocas palabras. Y cuando él ya había hecho esto, entonces ya la mandó a llamar y se acostó con ella y tuvieron un hijo, y el hijo falleció. Después él se arrepintió, el Señor los perdonó y ya tuvieron a Salomón, ¿verdad? Pero vamos a leer la parte de Salmo 51, versículos 2 al 5, que es el Salmo de David, que habla justamente cómo se sentía por esta situación. Dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Miren lo que dice David. Entonces, para ir entrando en materia y responder a qué dice la Biblia en cuanto a la separación y al divorcio y cuándo es lícito poder divorciarse, hay solo dos aspectos que la Biblia permite. O sea, obviamente, como les digo, el Señor lo que quiere es que no nos separemos ni nos divorciemos. O sea, el Señor, lo que el Señor unió, ningún hombre lo puede desunir. O sea, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? La idea es de que hasta que uno de los dos muera, quedan libres. Pero hay dos situaciones que la Biblia permite para el divorcio. Y la primera la leemos en Mateo 19, versículo 9. Dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, y esto lo dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Miren lo primero que dice, y eso lo está diciendo Jesús. La primera acción o situación en la que el Señor permite que se dé un divorcio es por una infidelidad. Esa es la primera. Pero también el cónyuge que no ha fallado es el que tiene derecho bíblico a divorciarse. Y él es el que decide y asume la situación. O sea, es el que perdona es el que continúa, ¿verdad?, con la situación, o es el que pide el divorcio. Entonces Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. O sea que aquí nosotros vemos que todos traemos nuestras cargas, pero nosotros decidimos si perdonamos a esa persona que fue infiel y que nos falló y continuamos por amor, o si pedimos el divorcio. Primera de Corintios 7:10, versículos, 7 y 11, dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces aquí vemos que aquí en esta parte nos da la introducción a la segunda
situación o forma o manera que el Señor permite que se dé el divorcio. Aquí dice que el marido no abandone a su mujer. Entonces, Mateo 5:31 al 32 dice, también se dijo, esto lo está diciendo Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces de ahí seguimos leyendo más adelante y encontramos más pasajes donde vamos a ver que nos vuelve a decir el Señor cuál es la otra forma. Deuteronomio 24, versículos del 1 al 4 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide en su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque la ha menospreciado. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces vemos acá que la primera forma que nos permite la Biblia y el Señor podernos separar o divorciar es la infidelidad. Y la segunda es el repudio o el abandono. O sea, si yo repudio y abandono a mi mujer, pues tiene derecho a divorciarse, según la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando hay esposos que no cubren las necesidades básicas de su familia? Porque no porque no puedan, sino porque no quieren, ¿verdad? Una cosa es que yo no pueda y otra cosa es que yo no quiera hacerme cargo. Entonces, ¿qué pasa si no provee a la familia? Primera Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que por muy crédulo que sea la persona, si conoce al Señor y no quiere ayudar en su casa y no se hace cargo, entonces está negando la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué pasa si hay maltrato físico? Porque hay situaciones en las que se dan. Gálatas 5, del 19 al 21, nos dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí pues habla de orgías y demás cosas que habíamos hablado, que Dios es una abominación para el Señor, la inmoralidad sexual. Pero aquí estamos hablando de pleitos, de celos, de enojos, de disensiones y borracheras. Entonces muchos de estas situaciones llegan al extremo de los golpes. ¿Y qué pasa si hay maltrato físico, verdad? Entonces, estas personas, dice que si siguen practicando esto, no van a heredar el reino de Dios. ¿Y qué pasa si una de las partes, que también nos pasa mucho, que hemos escuchado y que las personas preguntan, es qué pasa si una de las partes quiere servirle al Señor, pero el otro le impide que sirva? O sea, una tal vez cree o el otro cree y la otra parte no cree y no quiere que la otra persona sirva. Hechos 5:29 dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que, haciendo una recapitulación rápida, ¿qué pasa si no provee el hombre de familia en su casa? No porque no pueda, sino porque no quiere. Está negando su fe y es peor que un incrédulo. Y obviamente pues va a caer cierta situación en su vida por no hacerse cargo, ¿verdad? De las cosas en familia. ¿Qué pasa si hay maltrato físico?
estas personas no van a heredar el reino de Dios si no se ponen a cuentas y si no se arrepienten. Y obviamente aquí a las personas, nosotros lo que haríamos como sugerencia es de que denuncie a su esposo, porque no tiene ningún derecho de maltratarla, de tratarla mal. O al revés, ¿verdad? Porque también hay casos en el que la mujer es quien maltrata al hombre. Entonces, denuncie. No se está separando, o sea, no se está divorciando, pero si la ley pues ya lo aparta y hay una separación, pero es justificada. Ahora, si la otra persona, pues la ley le habla y demás y entiende y cambia, pues es lo que hablábamos al principio. Hay muchas cosas que se pueden arreglar antes de llegar a un divorcio, una separación. Y si una parte quiere servir y la otra se lo impide, aquí dice la palabra que no le haga caso a los hombres, sino que primero hay que obedecer a Dios, entonces sirva. La idea, al final el Señor va a tomar el control de las cosas. Entonces, mis queridos hermanos, el único que conoce lo que pasa entre marido y su mujer es el Señor, nadie más. Entonces muchos pueden llegar a consejería, muchos pueden llegar a pedir ayuda y apoyo y demás, pero muchos no van a decir las cosas como están pasando realmente, pero al Señor no le podemos ocultar nada. Y Hebreos 4:13 nos lo confirma. Entonces dice, y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que a todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, nosotros tenemos que darle cuentas al Señor y Él sabe todo, no le podemos ocultar absolutamente nada. Así que mis amados hermanos, en conclusión, el Señor no le gusta que nos divorciemos. O sea, lo que Él une, no lo puede desunir el hombre. O sea, Él prefiere de que, así como nos casamos, mantengamos los votos, estemos juntos y reunidos hasta que la muerte nos separe. Y si de verdad la situación es muy caótica, muy difícil, hay que tratar de hablar, hay que tratar de arreglarlas, hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda, salvo que haya una infidelidad. Ahí la parte que no ha fallado es la que puede decidir si perdona por amor y continúa la relación o pide el divorcio y es válido según la palabra. Y la otra es porque el hombre repudia a su mujer y la abandona. Esa es la otra causa, ¿verdad? Porque, como dice aquí, para el Señor esto es una abominación. Que no amemos, que no respetemos, que repudiemos a nuestra mujer, a nuestra esposa y que la abandonemos. ¿Verdad? El Señor jamás nos ha abandonado ni nos va a abandonar y para Él es una abominación que uno no se haga cargo de las cosas y que uno no sea íntegro, ¿verdad? Entonces el abandonar a la familia y a los hijos, para el Señor esto es una abominación, es un repudio y por eso se puede pedir divorcio, ¿verdad? Entonces, mis amados, no es lo que uno busca, no es lo que uno quiere, pero como les digo, hay situaciones en la vida pues que llegan a que haya separaciones, que hayan divorcios, lo que cuando uno mira las estadísticas a nivel nacional o a nivel mundial de los divorcios asustan. A nivel mundial 7 de cada 10 en los últimos 10 años se divorcian. Entonces ese es un tema sumamente difícil, sumamente difícil de creer, no es fácil, porque también el matrimonio no es un juego, es una decisión. Y como dice la palabra en Génesis y se vuelve a decir en Efesios, o sea, se dice en el Antiguo y se dice en el Nuevo Testamento, yo voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mi descendencia para unirme a mi mujer y vamos a ser una sola carne. Entonces, mis amados, lo que el Señor quiere es que estemos juntos, que estemos reunidos y tenemos que esforzarnos todos los días, pedirle al Señor que Él sea el que una ese lazo, ¿verdad? Que sea el de en medio para que seamos un lazo de tres y seamos más fuertes y no se pueda romper de un lado o del otro, sino que Él nos sostiene. Estemos en oración, estemos buscando del Señor, pidiéndole su sabiduría, su guianza,
y cambiemos esas cosas que tenemos que cambiar, porque pues somos imperfectos y hay cosas siempre que se pueden mejorar, que tenemos que cambiar. Hablemos con nuestra pareja, hablemos con nuestra contraparte, pongámonos de acuerdo. Hay que tratar de hacer esos cambios, como les digo, es difícil, no es fácil, pero ahí sí que el perfecto amor echa fuera todo temor, como dice su palabra, y a veces por temor, por no seguir y demás, pues la razón más fácil es separarnos, dejarnos y no continuar peleando, y el Señor lo que quiere es que sigamos luchando, que busquemos su ayuda, que lo busquemos a Él, y Él se va a encargar de poner todas las cosas en orden. Así que mis amados, pues esto es lo que dice la Biblia en cuanto al tema de la separación, del divorcio. En lo que nosotros tratemos de luchar porque nuestra relación sea lo mejor, y como les digo, siempre hay cosas que hay que mejorar. Hagámonos un autoexamen, una autoevaluación de nosotros mismos, sentémonos con nuestra pareja, hablemoslo y tratemos de llegar a un acuerdo y de ir haciendo esos cambios en la vida marital, conyugal, pero metamos a Dios en la ecuación, ¿verdad? O sea, hay que meterlo en la fórmula para que esto funcione, porque es difícil como seres humanos y solitos no podemos. Así que espero que haya sido de bendición este tema. Espero verlos el próximo miércoles con otro tema más. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Nos vemos el domingo con el tema que el Señor nos va a traer para que compartamos su palabra. Y nos vemos. Es un gusto haber compartido con ustedes. Bendigo su vida, bendigo la vida de sus familias. Sigamos perseverando, sigamos buscando al Señor y sigamos manteniéndonos en oración firmes en la roca. Entonces, bendiciones mis amados, nos vemos el próximo miércoles para otro programa más de Sustentados, y como les decía, nos vemos el domingo con la palabra dominical. Cuídense mucho, feliz noche, que descansen y bendiciones.